La petrolera, tal como la conocemos hoy, surgió hace apenas un siglo. Se inició en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. En el noroeste del estado se encuentra Titusville. A mediados del siglo pasado, Titusville era un pueblecito tranquilo. Desde hacía muchos años, los campesinos de esa región sacaban una rara sustancia viscosa de manaderos naturales. La usaban como panacea. Samuel Pierce, que vendía petróleo para fines medicinales, aseguraba que con su producto los cojos podían andar y los ciegos ver. Al descubrir que el petróleo se podía destilar y producir querosén, Pierce encontró un combustible para las lámparas del medio siglo. Pero no podía obtener suficiente materia prima y el precio de su aceite de carbón se triplicaba. Entonces, en 1859, llegó a Titusville Edwin Ray, espíritu aventurero y emprendedor. Taladró un pozo con la ayuda del herrero del pueblo y encontró petróleo a 21 metros de profundidad. Y así, Drake vino a ser el padre de la industria petrolera. Su creación vio la luz el 27 de agosto de 1859. Comenzaron a surgir cables de perforación por las orillas de Oil Creek. Antes de terminarse el año, ya se alzaban más de 70 cabrias en la región y el número aumentaba constantemente. 10 años más tarde, había más de 2.000 pozos en el norte de Pensilvania. De Pensilvania, la perforación petrolera se extendió hacia el oeste hasta California. A fines de siglo, el país estaba erizado de torres. 120.000 cabrias regadas en 22 estados. Y el mundo estaba en marcha. La invención del motor de combustión interna convirtió a la gasolina en el producto más estimado del petróleo. Se abría un nuevo y vasto mercado. La búsqueda de petróleo debía extenderse a todo el mundo. Los taladros probaban suerte en las Indias Occidentales y Birmania, en Rusia y Rumanía, en México. En Venezuela se conocían manaderos naturales desde la época precolombina. En 1878 se otorgó una concesión petrolera a Manuel Antonio Pulido. Su compañía, la Petrólea del Táchira, comenzó a producir en 1870 cerca de San Cristóbal. El petróleo se bombeaba a mano de pozos poco profundos. Hacia 1862 se destilaba querosén en un alambique primitivo para abastecer las regiones vecinas de los Andes. Pero el auge petrolero no se iba a producir aún. La vida en Venezuela continuó su curso tranquilo. El venezolano araba sus tierras, pastoreaba sus rebaños, pescaba en la costa o en el lago de Maracaibo, cosechaba caña de azúcar en los valles fértiles
criaba ganado en los llanos. El café era el principal producto de exportación, así como el cacao, de calidad reconocida en el mundo entero. La mayoría de los venezolanos vivía de la agricultura. Los manaderos de Venezuela atrajeron la atención de las compañías petroleras. En las primeras concesiones otorgadas alrededor del lago de Maracaibo a comienzos del siglo XX, la Shell perforó un pozo en Mene Grande en junio de 1914. El Sumaque número 1, con su rendimiento de 250 barriles diarios, fue el modesto precursor de la gran industria. Pero a los pocos días del nacimiento de la industria, durante la guerra, la industria petrolera estaba en sus comienzos y debía construir para el futuro. Se tendió un oleoducto entre Mene Grande y San Lorenzo. Así, en 1917, se abrió la primera refinería de Venezuela y, a su lado, el primer terminal petrolero. En Europa, los motores de combustión interna se tenían que usar para mover maquinaria bélica. Por primera vez, el petróleo debía tomar parte en la estrategia militar. Por fin, 1918. Terminó la guerra que debía acabar las guerras. Las fábricas de Europa volvieron a encender sus hornos. Las ruedas de la industria giraron otra vez para la paz. La industria petrolera estaba en el umbral de su gran expansión. La producción mundial comenzó a medirse en millones de barriles diarios. Pero de este total, Venezuela no producía más de 1 millar. Entonces, el 14 de diciembre de 1922, en una concesión de la Shell, reventó el pozo de la Roca, derramando 100.000 barriles diarios antes de poderlo dominar. Y reflejado en este inmenso charco de petróleo, el verdadero comienzo de la industria en Venezuela. Hasta 1924 se exploraba en tierra y en el lago de Maracaibo, y ya operaban 73 compañías en el país. Para 1928 se tenían indicios de la existencia de petróleo en otras regiones, así que se invirtieron sumas fabulosas en probar los nuevos yacimientos de Oriente. La inversión comenzaba a dar resultados. La producción venezolana se multiplicó por 10 en 5 años, hasta alcanzar 250.000 de barriles en 1928. Casi todo ese crudo se exportaba. En menos de 10 años, Venezuela se había convertido en el primer país exportador de petróleo crudo. De pronto, fallaron los mercados. La bancarrota de 1929 marcó el comienzo de una depresión económica mundial. Desempleo, marchas de hambre. La conmoción social de América alcanzó también al viejo mundo. Pánico en las calles de Alemania.
Paro en los campos petroleros de Venezuela. La demanda mundial de petróleo bajó al recesar la industria. Sin embargo, la industria del petróleo debía planear para el futuro. Así que se siguió explorando en Venezuela. Se descubrieron nuevos yacimientos a todo lo ancho del país, sobre todo en el oriente. Al aliviarse la depresión, la producción iba en aumento. Venezuela alcanzó la cifra de medio millón de barriles diarios en el 37 y de casi 600.000 barriles diarios en el 38. El país mantenía su posición de primer exportador de crudo. Se exportaba el 90% de la producción al lejano oriente, África, Norteamérica y sobre todo a Europa. Pero en 1939... Europa se vio envuelta en una guerra total, mecanizada como ninguna otra. Los centros petroleros en las zonas de guerra se convirtieron en blancos estratégicos. Se perdieron cientos de tanqueros entre los millares de barcos hundidos. En Venezuela, la producción continuaba. La industria seguía construyendo para el futuro, para un mundo que retornara a la paz. Como la exportación a los mercados tradicionales había descendido, los Estados Unidos, almacén de los aliados, vinieron a ocupar el puesto de primer cliente. La guerra se había propagado hasta el último confín del globo. Los aliados comenzaban la contraofensiva. Se acercaba el fin de la terrible guerra. Para 1945, Venezuela producía 885.000 barriles diarios. El mundo enfrentaba la enorme tarea de reconstrucción. Se iba a necesitar más petróleo que nunca. Al subir la demanda mundial, la industria petrolera de Venezuela también aumentó la construcción de refinerías, oleoductos y terminales. La producción tomó un ritmo más acelerado. Se perforaban más pozos que nunca antes, cientos al año. Se intensificó la búsqueda de nuevos yacimientos. Los años de posguerra presenciaron el enorme desarrollo de las industrias en todo el mundo. La producción de vehículos alcanzó cifras elevadísimas.
En esta nueva era de la aviación comercial, las aerolíneas extendieron sus redes alrededor del globo. El petróleo llegó a tener una demanda sin precedentes. Surgieron nuevas industrias en regiones subdesarrolladas. Paulatinamente, el petróleo iba desplazando al carbón como fuente de energía. En los astilleros de todo el mundo se deslizaban nuevos barcos movidos por petróleo. La producción y la exploración aumentaban rápidamente. De 1,5 millones de barriles en 1953, la producción pasó la marca de 2 millones en el 55 y 2,5 millones en el 56. Pero en ese año, la obstrucción del canal de Suez, que siguió a la invasión de Egipto, hizo cambiar todo el plan de distribución de crudo. En el mercado europeo, las importaciones de crudo del Medio Oriente sufrieron restricciones. Europa se veía otra vez obligada a implantar el racionamiento de gasolina. Se tuvo que desviar la ruta de los tanqueros para obtener el petróleo vital para Europa. Esto abrió nuevos mercados a Venezuela. La producción ascendió súbitamente. En 1957 alcanzó la cifra de casi 3 millones de barriles diarios. Y al pasar la crisis, se abrieron aún más campos. Para 1960 existían más de 10.000 pozos productores en todo el país. Una red de oleoductos de casi 4.000 kilómetros lleva el petróleo a 11 terminales marítimos y 15 refinerías que tienen una capacidad de casi 900.000 barriles diarios. Se exporta casi el 90% de la producción en la forma de crudo y productos refinados. La actividad petrolera produjo a la nación en 1959 una entrada de más de 3.000 millones de bolívares, lo cual permitió al país continuar adelantando su desarrollo industrial y social. Hoy en día, la industria petrolera venezolana es la segunda del mundo y Venezuela el primer país exportador. Todo esto ha ocurrido en un lapso de 80 años, algo más que la vida de cualquier humano. Si en 1878 Pulido medía su producción de crudo en litros, hoy en día hablamos de millones de barriles diarios. La destilería de Pulido no producía más que queroseno. Los productos de nuestras refinerías son innumerables. El mercado de Pulido eran las aldeas de los Andes. El nuestro es el mundo. La historia de la economía de Venezuela en el siglo XX se ha escrito y seguirá escribiéndose con petróleo.